Gracias, Señor. Bendito seas. Podemos tomar nuestros asientos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos con los papelitos del uno por uno? ¿Cómo lo vamos llevando? ¿Bien? Bien, ahí tironeamos. Bueno. A veces nos olvidamos, ¿no? A veces decimos, bueno, yo tengo que orar por él, pero nos olvidamos. La idea de ese señalador es poder hacernos recordar ese compromiso que nosotros hacemos de orar por esas personas en las cuales sabemos que el Señor las va a traer. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y es el podernos acercar, el seguir orando por esas personas. Aún aquello que parece imposible que vayan a llegar, vayan a acercarse, pero creemos que Él lo va a estar haciendo. Nosotros ponemos nuestra parte y Él pone la suya. Amén. Entonces lo sigue teniendo, lo tiene ahí en la Biblia, lo tiene cerquita. ¿Sí? Lo va llevando bien entonces. En esta noche yo quisiera preguntarle, yo ya sé la respuesta que usted me va a dar, pero es un poquito para introducirnos en el tema. ¿A cuántos de ustedes les gusta una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios? Yo en esta noche quiero que juntos, a través de la palabra, podamos entender que una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios tiene mucho que ver con problemas que nosotros tenemos que resolver. No quiero hablarle de cómo usted tiene que resolver sus problemas. Quiero que nos demos cuenta que muchos problemas nuestros de alguna manera impiden el fluir de la presencia de Dios. Pero todo esto lo vamos a tratar de ver a través de la palabra y la idea es que juntos podamos entender esta situación y que tal vez en aquellas cosas que tengamos que estar cambiando podamos entenderlo y hacerlo, porque yo creo que todos nosotros queremos crecer y participar de una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Amén? Vamos a ir entonces a la palabra de Dios en Juan 7, versículo 37 al 39. Y dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Hasta ahí la palabra de Dios. Jesús está prometiendo que todo el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Algo para tener en cuenta, esos ríos de agua viva no surgen de nosotros mismos. Esos ríos de agua viva son ríos que Dios abre de su Espíritu y que nosotros participamos de ello. Probablemente nosotros podemos tener la ilustración o la figura en la vida del profeta Ezequiel, donde las aguas salutíferas comienzan a correr como un río y el Señor lo invita a Ezequiel a participar de ese río. Él tiene que entrar, primero un poquito, después un poquito más, hasta que nada en ese río que todo lo que toca lo vivifica. Ese río no sale de Ezequiel, sale del templo, sale de la presencia de Dios y el Señor lo invita a participar. Bueno, exactamente eso es lo que ocurre en nuestra vida. Hay un río que fluye continuamente del Espíritu Santo de Dios y es el Señor el que nos invita a nosotros a participar continuamente de este río, a vivir en este río.
¿Y qué pasa cuando nosotros participamos del río del Espíritu? Continuamente nos sentimos como flojitos, bien, nos sentimos que flotamos, nos sentimos que fluye lo de Dios, y eso no es nuestro, es de Dios. Es consecuencia que estamos participando de esto. Pero ¿qué ocurre cuando nos corremos un poquito de ese río? Es todo lo contrario, empezamos a poner pesados, la cosa empieza a costar. Entonces nos damos cuenta que fuimos llamados a participar de manera constante. La vida en el Espíritu es una vida que continuamente está en contacto con este río. Y una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia en donde usted escucha que hay lindos coritos, en donde usted cuando se siente bien y los coros son lindos, viene y se siente bien también y se va con la sensación que hubo un mover tremendo de Dios. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que usted está en contacto con el río y usted viene lleno del Espíritu Santo a este lugar, y de esta manera usted adora a Dios. Y cuando lo hace uno, el otro, toda la iglesia participa de este río. Cuando usted ve, por ejemplo, en la palabra de Dios, un hombre como Esteban, ¿qué dice la palabra? Esteban, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el contexto en el que está Esteban? Lo van a apedrear. Lo van a matar. Todo el mundo está en desacuerdo. Todo el mundo está en contra de él. Pero él, ¿cómo está? Lleno, porque está en el río. Entonces él predica, él habla, él no tiene problema con decir la verdad. Él está lleno, y mientras los demás están respirando muerte hacia él, él está viendo la gloria de Dios. El mismo Ezequiel está viendo que el juicio viene sobre su pueblo, viene el cautiverio, pero él tiene una visión en donde en medio de esa situación él está entrando al río. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo de Dios, participar continuamente de este fluir. Pero hay dificultades que muchas veces hacen que nosotros, de alguna manera, dejemos de participar de este fluir de Dios. Y cuando dejamos de participar de este fluir de Dios, lamentablemente cambiamos de estado. Cambiamos de ser participantes de las corrientes de agua viva a ser cisternas, recipientes que no pueden contener el agua. Dejamos de participar de una corriente y queremos almacenar para nosotros mismos algo que no lo podemos retener. Porque el Espíritu Santo, la corriente del Espíritu Santo, tiene que ver con participación, no con almacenamiento. Cada día usted tiene que participar de esta corriente. Esta corriente va a renovar su vida cada día. La tiene que buscar como el ciervo cuando tiene sed, que busca las aguas. Pero cuando yo dejo de participar, me empiezo a convertir en una cisterna que no puede retener agua, mi estado comienza a cambiar y la frescura del agua del Espíritu, que es la que corre en estas corrientes, se empieza a perder y el agua se empieza a estancar. Y empezamos a endurecernos. Y aquello que es espiritualidad se termina convirtiendo en religiosidad. Y todo se hace pesado. Se hace pesado venir a la iglesia, se hace pesado orar, se hace pesado leer la palabra de Dios. Todo se hace pesado. ¿Por qué? ¿Está el problema afuera? No, el problema está adentro. Dejé de participar de las corrientes de las aguas. Pero cuando vuelvo nuevamente, ¿qué pasa? Todo cambia de nuevo. No tiene que ver afuera el asunto, tiene que ver adentro. Entonces yo creo que hay distintos problemas que si nosotros lo logramos correr, identificar y tratar en nuestra vida, nos va a permitir participar de manera continua de estas aguas. ¿Quiere conocer alguno de esos problemas? El primero de ellos es cuando se detiene la renovación de Cristo en nuestras vidas. Algo que nosotros tenemos que entender siempre. No es que usted va para un lado y la iglesia va para el otro lado. No es que usted es una persona independiente a la iglesia. Yo estoy entrenando un grupo de jóvenes que se preparan para el ministerio, los estoy entrenando físicamente. Y en esos entrenamientos, a menudo hacemos aplicaciones espirituales de las cosas para que pueda quedar fijado en ellos los principios. Entonces, por ahí en un momento los saco a todos a correr y tienen que salir a correr 2 vueltas a manzana en X cantidad de tiempo.
Los chicos que están bien entrenados, por supuesto, son los que llegan primero. Y los otros que no están bien entrenados, llegan último. Y es todo un desbarajuste, ¿no es cierto? Nadie cumple la consigna, la cumplen 2 o 3, el resto no. Pero qué distinto que es cuando uno habla con aquellos que están bien entrenados y les dice, chicos, ustedes tienen que bajar un poquito el ritmo, tienen que ponerse al lado de los que no están tan bien y ayudarlos. Pasado el tiempo, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que todos logran cumplir la consigna. Los que menos podían, porque no tenían fuerza, son ayudados y alentados por los otros. Los otros se demoran un poquitito, pero permiten que todo el grupo llegue y cumpla la consigna. Eso es la iglesia. No sirve que este joven corra solo, porque no cumple ninguna consigna. Se conforma a sí mismo y todo el resto del equipo queda fuera. No sirve que nosotros solos seamos algo para Dios, porque de hecho el Señor tomó nuestra vida para que nosotros seamos en el cuerpo de Cristo. Y lo que Él ha puesto sobre nosotros no es para que nosotros estemos felices con nosotros mismos, sino para que podamos derramarlo en el cuerpo y edificar la vida de otros también. Y todo esto es que Cristo se renueve en nuestra vida. Propósito no es solamente hacer. Propósito no es encerrarme en mí mismo y vivir en un devocional privado toda mi vida. Propósito es que Cristo pueda renovar su imagen en mi vida y esto pueda fluir libremente al cuerpo de Cristo y a aquellos que no conocen a Cristo. Eso es el propósito de Dios. Cuando esto no tiene obstáculo, la iglesia comienza a ser llena del Espíritu Santo porque vos sos lleno del Espíritu Santo. Es fundamental que en nuestra vida haya una renovación continua de la presencia de Cristo en nosotros. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Por mi evolución, por mi crecimiento. Si yo sigo siendo el mismo que el año pasado, me sigo enojando por las mismas cosas que el año pasado, sigo siendo impaciente, incrédulo de las mismas cosas que el año pasado lo era, hay algo que no está funcionando. Cada día la situación que acontece en nuestra vida tiene el propósito de que Jesucristo vaya tomando más de mí, que me vista de ese nuevo hombre y me despoje del hombre viejo. Eso es algo continuo en nuestra vida. Si esto no está presente, algo está pasando con el río. No estoy participando del río, porque el río renueva continuamente. Las aguas que fluyen del río no son las mismas. La que vos estás viendo ahora, te diste vuelta, ya pasó. Continuamente nuestras vidas tienen que renovarse en la presencia de Dios. Cuando no somos renovados en la presencia de Dios, comienza a haber un problema que afecta la llenura del Espíritu Santo. Afecta. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:10, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese conocimiento es un conocimiento espiritual que a través de la palabra de Dios va revelando mi vida, va revelando mi estado y me va permitiendo cambiar a imagen de Cristo. Esto permite que sea creciente ese río sobre nuestra vida. Cuando yo dejo de crecer, cuando yo dejo de renovarme, me estoy corriendo de participar de ese río. Estoy volviendo a ser como antes. O te metes en el río de Dios y vas siendo formado a imagen de Cristo, o te corres de ese río y volvés a ser igual o peor de lo que eras antes sin Él. Porque ahora conoces. ¿Se entiende? ¿No? Bueno, pero contestado, pero si no, no. Bueno. Nos detenemos cuando no nos queremos acercar a la luz. Y yo sé que si pregunto, todo el mundo se quiere acercar a la luz. La realidad es que cuando la luz alumbra, nos empieza a desnudar y nos empieza a mostrar tal cual somos. Y la realidad es que hay un momento en el que decimos, para un poquito. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. ¿Quién puede conocer sus profundidades? Ni nosotros mismos las conocemos. Pero la realidad es que cuando nosotros decidimos acercarnos a la luz comienza a iluminar nuestra vida y empezamos a encontrarnos con realidades con las que convivimos, pero que ahora son expuestas por la luz, y no sé si tengo ganas
de que eso siga en mi vida. Por eso muchas veces se le dice a Dios hasta ahí. Por eso muchas veces hay personas que comienzan a cambiar de iglesias. ¿Por qué razón? Porque cuando la luz comienza a desnudar, comienza a mostrar y me encuentro con algo que no me gusta, más vale me voy a la otra iglesia y empiezan los procesos, llegaste a lo que no te gusta después de 10 años y ahora empezás de nuevo en otro lugar, otros 10 años más hasta que llegues al mismo punto y ya se te fueron 20 años de tu vida. La realidad es que cuando el Señor quiere tratar iglesia, no es culpa del pastor, no es culpa de los líderes. Por supuesto que un líder espiritual va a estar dándote una palabra espiritual y el que te confronta no es el líder, es el Espíritu Santo con tu realidad. Y eso es lo que yo tengo que aceptar en mi vida. Que la luz realmente pueda juzgar. Cuando digo juzgar es señalar los errores de mi vida para ir cambiando. Hay una realidad, la misma luz que hoy juzga nuestra vida es la luz que el día que estemos en la presencia de Jesucristo nos va a juzgar. Con la única diferencia que ahí ya no va a haber vuelta. Hoy esa luz nos permite ser renovados, nos permite cambiar, nos permite resolver el problema. El día que estemos en la presencia de Dios, ya está. Entonces eso no es malo, iglesia, todo lo contrario, es bueno. Eso es lo que nos permite crecer y participar de manera continua. El Espíritu Santo es espíritu de verdad. Esas aguas son aguas de verdad. La luz que viene sobre tu vida va a ser una luz de verdad. Y lo que te va a confrontar va a ser la verdad. Pero dice la palabra de Dios que los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón no se querían acercar a la luz? Dice la palabra que sus obras eran malas. ¿Por qué a veces no me quiero acercar mucho más? Porque hay obras que yo conozco que son medias dudosas y no sé si quiero que sean expuestas por la luz. Busco algo intermedio, algo ahí que dentro de todo pueda estar medianamente bien, pero que no me exponga demasiado. Por supuesto que no puedo participar de esta manera de ese río de verdad, de ese río de agua viva. Entonces, estos suelen ser problemas que tenemos, no renovarnos, quedarnos ahí, no permitir que la luz ilumine y trabaje en nuestra vida. Cuando conservamos cosas ocultas, hay cosas que nosotros pretendemos muchas veces esconder de la presencia de Dios, que por supuesto no podemos esconder nada. ¿Y por qué no son buenas esas cosas ocultas? Porque son cosas que tarde o temprano van a salir a luz. ¿Y sabes cuándo salen a luz? En el momento de la prueba. El apóstol Pedro se había escondido una espada. Por supuesto que Jesús ya sabía, ¿no? Lógicamente, pero Jesús no admitía espada dentro del grupo. Pero el apóstol se escondió una espada, ¿por qué razón? Si en algún momento la cosa sale media mal, yo lo tengo que defender al maestro. Entonces se la escondió. En el momento clave, ¿qué es lo que sale a luz? Lo que Pedro tiene escondido. ¿Qué tiene escondido? Una espada prohibida. ¿Y qué le hace? Le corta la oreja a Malco. Eso podría haber sido un desastre. Por lo que lo podrían haber acusado a Jesús de homicida. Menos mal que Jesús se la pega de nuevo, ¿no? Si no, lo podrían haber acusado de violento, de homicida. ¿Por qué razón? Porque alguien se escondió algo y lo llevó. Y a último momento las cosas escondidas salen a luz. Y no solamente salen a luz, corremos el peligro de echar a perder lo que Dios está haciendo con aquellas cosas que escondemos. Giezi escondió el dinero de Naamán. Cuando Eliseo lo había rechazado, podría haber echado a perder esa obra que glorificaba al Señor. ¿Y cuánto de lo que escondemos en el momento de prueba sale a luz? Porque de hecho lo guardamos para ese momento. Cuidado con las cosas que están guardadas adentro nuestro. Cuidado con las cosas que están disfrazadas, porque en el último momento van a salir y pueden echar a perder todo. Es preferible exponer todo delante del Señor. No podemos disfrutar de esta corriente si guardamos cosas adentro nuestro. Y no estoy hablando simplemente de pecados ocultos, estoy hablando de
cosas no confesadas, cosas disfrazadas, áreas de nuestro carácter que la hermoseamos un poquito, pero que finalmente está. Tarde o temprano eso sale a luz y echa a perder todo. Pero cuando todo eso es expuesto, participo de este fluir del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? La iglesia comienza a llenarse. ¿Pero por qué comienza a llenarse? Porque vos estás lleno. Porque tu vida fue tratada. Y cuando entramos en ese mismo espíritu, el río comienza a llevar y nos lleva a todos. Trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Pero si vos tenés cosas ocultas, vos tenés cosas que no están confesadas, vos no te querés acercar a la luz, no podemos después demandar que el Espíritu Santo se derrame. No lo podemos demandar. Entonces el problema, vamos a ver claramente que lo tenemos que resolver nosotros. El río sigue corriendo. El asunto es, ¿nosotros estamos en contacto con el río o nos corremos del río? ¿Se entiende? ¿Seguro más o menos? Segunda de Corintios 4:2 dice, sino que hemos renunciado a lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo está exponiendo, no tengo nada escondido, soy transparente delante de ustedes, mi conciencia da testimonio de que solamente estoy hablando a sus vidas a través de la verdad. Un siervo de Dios, un hombre que no tiene nada oculto. Efesios 5:11-12, no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien de reprenderla, porque es vergonzoso aún hablar de estas cosas que ellos hacen en secreto. No te guardes ninguna espada, no tengas nada en secreto, porque en algún momento eso va a salir. Y algo que es parecido a esto tiene que ver con aquellas reservas en oculto que uno hace también por si el asunto sale mal. A veces guardamos cosas porque en este andar con el Señor tenemos temor de que en algún momento el Señor afine su camino y nosotros no hagamos pie en esto. Pero la realidad es que si Él tomó nuestras manos, si Él está guiando nuestra vida, nosotros no podemos volver atrás. Y generalmente las cosas que nosotros traemos sobre nosotros son las cosas de atrás, las cosas que dejamos. Si usted ve la vida de Eliseo, ve la vida de un hombre que puede cruzar el Jordán como lo cruzó el pueblo de Israel, como lo cruzó su maestro, porque él no se llevó nada del pasado. Él el pasado lo cerró, él el pasado lo dejó en ese lugar. Lo único que queda ahora es todo lo que hay por delante. Pedro y el resto de los discípulos dejaron sus barcas en el mismo lugar y cuando vino el momento de la prueba volvieron nuevamente a sus barcas y volvieron exactamente al mismo lugar de donde el Señor los sacó. ¿Por qué? Porque nunca dejaron las cosas de atrás. El río del Espíritu nos permite entrar cuando la situación que se presenta por delante nuestro hace que nosotros nos metamos en ese río y no volvamos atrás a tomar lo que hemos dejado. Por eso también muchas veces no podemos participar de esta llenura porque estamos atados al pasado. Estamos atados a lo que hemos dejado o nos hemos traído algo por las dudas si el Señor falla. De esta manera es imposible participar de la llenura del Espíritu. Eliseo logra participar de esto porque trata con su pasado. El apóstol Pedro, lamentablemente, no vendió sus barcas, las dejó ahí. ¿Se entiende? Queremos participar de esto, tenemos que tratar con aquellas cosas que constituyen un problema. Todo esto hace a la renovación espiritual de nuestra vida. Tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo personal, que es ser renovados espiritualmente, acercándonos a la luz del Señor, tratando con las cosas escondidas, no mirando atrás. Cuando esto ocurre, algo comienza a fallar en mi vida y por supuesto esto también trae afección al resto del cuerpo. El segundo aspecto, el segundo problema que impide es el desarrollo de la vida de cuerpo. Primeramente, tiene que ver con nuestra renovación espiritual. Segundo, tiene que ver con nuestra relación con la iglesia. Mire,
lleva mucho tiempo que nosotros logremos entender definitivamente qué es la iglesia. Logremos comprender que el propósito de Dios no es con usted solo, es con la iglesia y usted dentro de la iglesia de Cristo. No es usted solo, no es un asunto individualista. Usted es un ser corporativo, es un individuo corporativo. Individuo como persona, Dios trata en su vida, renueva su vida, trata con usted para que usted encaje en su cuerpo, que es la iglesia, y de esa manera, como iglesia, pueda entrar en los planes de Dios. ¿Se entiende? Y esto va a llevar toda una vida. Cuesta entenderlo. No, yo tengo problemas con la iglesia. Es como decir, yo tengo problemas con mi dedo gordo. No, es parte mía. Es parte de mí. Yo lo tengo que resolver. Tengo que cuidar a mi dedo gordo. Si tengo problemas con mi dedo gordo, perdón, el otro. Lo tengo que cuidar. Tengo problemas con mi pierna. Estoy enemistado con mi pierna. No, tengo que resolver el problema con mi pierna porque voy a quedar rengo si no. Es todo una misma cosa. No puede fluir el Espíritu Santo de Dios en la iglesia si la iglesia está dividida y si los miembros están separados. Es un cuerpo descuartizado. No puede fluir el río de Dios. Pero para esto primeramente yo lo tengo que entender. La ignorancia de este principio hace que cada uno viva la suya y esté desentendido del cuerpo. Y la visión de Dios es a través de mi iglesia voy a hacer mi obra. Él no viene a buscar individuos, Él viene a buscar su iglesia. Todo Apocalipsis, Él habla de su iglesia. Sobre la roca edificaré mi iglesia. No es un asunto de individuos. Sos un individuo en tu relación personal con Él. Pero en el propósito de Dios sos iglesia. ¿Se entiende? Va a llevar tiempo esto, pero es así. Primera de Corintios 12 al 19, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judío, griego, ya esclavo, libre, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano, no soy parte del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo, no soy parte del cuerpo? No, por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a Él le agradó. Esto es algo que nosotros debemos de entender. Nosotros arrastramos de la tradición de la cual muchos han venido ahora a ser cristianos, a ser hijos de Dios, a una asistencia semanal de un día a escuchar un sermón y a partir de ahí volver a mi casa y continuar con mi vida exactamente como si ninguna otra cosa sucediera. Eso no es cuerpo de Cristo, eso no es iglesia. Eso es cumplir con un ritual. Iglesia es lo que nos está refiriendo el apóstol Pablo. Ese mismo espíritu que llena a la iglesia es el que a su vez también nos une. Hay algo que nosotros tenemos que entender, todos no somos iguales, pero cada uno de nosotros tenemos algo precioso que el Señor quiere usar en su iglesia. Y la realidad es que el día que nosotros estemos en la presencia de Él, capaz que Reggie le fue derramado una unción, ¿no es cierto?, para poder alcanzar multitudes, y Damaris le fue derramada una unción para poder consolar al cuerpo de Cristo. Por supuesto que a ojos de todos, mirá, Reggie, es una barbaridad. Pero Reggie va a tener que dar cuenta delante de Dios por lo que fue derramado por él y ella por lo que fue derramado sobre ella. Y tal vez
la recompensa delante del Señor, según el corazón, sea mayor la de ella que la de él. ¿Se comprende? Esto nos lleva al punto de que todos tenemos un valor significativo en el cuerpo de Cristo. Es necesario que las mismas multitudes que Reggie trae a los pies de Cristo sean consoladas por Damaris, sean enseñadas por Isa, sean, qué sé yo, no sé, bautizadas por Gabriel. No sé, digo. Porque el propósito divino lo cumplimos como iglesia. Si Reggie trae multitudes y nadie las consuela, esas multitudes se pierden. Si Damaris consuela nada más y no vienen las multitudes, se extingue la raza, no queda más nadie. ¿Se entiende? Entonces, continuamente trabajamos como cuerpo de Cristo y esto es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando vamos a la iglesia, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a una parte de mí. Estoy yendo al propósito de Dios, estoy yendo al cuerpo de Cristo, en donde yo soy una parte de esto. Lamentablemente, como esto no se entiende, falta algo que es muy, pero muy importante, y es el compromiso. Y esto es porque no se entiende. Yo entre los amigos que tengo y alumnos, tengo muchos alumnos que son empresarios. Muchas veces ellos me preguntan, con respecto a la iglesia, cómo es la dinámica, ¿no?, de la iglesia, cómo es el liderazgo, cómo es cuando se hace algún evento con lo de África, cómo trabaja, ¿no?, la iglesia en conjunto. Bueno, yo le cuento cómo es el común, ¿no?, de todas las iglesias. Yo le cuento y él dice, pero no, yo no entiendo cómo es. En mi empresa la gente hace así, 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 así. Digo, la diferencia es que en tu empresa, vos a la gente le pagás. Pero en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, la gente obra de buena voluntad. Y me respondió algo que yo no me esperaba y que me desubicó. Y me dice él, está bien, yo lo entiendo eso. Dice, pero si realmente ustedes creen en lo que creen, ¿no tendría que ser igual o mucho más comprometido que la gente de mi empresa a la que le pago? Me liquidó. Y yo pensaba también, las mismas excusas que muchas veces nosotros ponemos a la hora de congregarnos, ¿qué pasaría si esas mismas excusas las pondríamos a la hora de cumplir con nuestras responsabilidades laborales u otro tipo de responsabilidades? ¿Sería válida en todos los lugares? ¿Sería aceptada en todos los lugares? Digo esto porque la palabra de Dios me dice lo siguiente, en Hebreos 10:25, no dejando de congregados, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir? La costumbre, evidentemente de los hebreos, era dejarse de congregar. ¿De qué depende o por qué uno se deja de congregar? El primer factor que hace que uno deje de congregarse es el desánimo. Y la falta de entendimiento hace que por desánimo yo aflojo en aquellas cosas que son esenciales para nuestro crecimiento. Aflojo en la oración, en el estudio de la palabra y en el congregarme. Cosas que son esenciales para salir de ese lugar. En vez de mejorarla, la empeoro. Ahora, mire lo que dice el apóstol. Está hablando de exhortar. Esto es exhortar. Exhortar no es, ¿no? Exhortar es alentar. Es hablar verdad para que desde la verdad nosotros podamos ser alentados. Pero acá dice algo muy importante. Cuando ves que aquel día se acerca, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tienen que alentarse a no dejar de congregarse porque ese día viene. Y la salvación para cada uno de nosotros, el fortalecimiento está en el cuerpo. Si ese día viene y nosotros estamos desanimados, corridos, apartados, pero si estamos unidos en el cuerpo, nos estamos alentando el uno al otro, nos estamos exhortando el uno al otro sabiendo que ese día viene. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros, que no nos permite disfrutar de ese fluir del Espíritu Santo, es la parte corporativa.
Es la parte de iglesia. Tenemos problemas, dejamos de congregarnos. ¿A alguno se le ocurre, si tiene problema físico, dejar de ir al médico? ¿Porque me siento mal porque tengo problemas físicos? ¿O es al revés? Me siento mal porque tengo un problema físico, voy al médico. No tomo el medicamento porque me siento mal. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Como estoy desanimado, no voy a la iglesia. ¿Y dónde vas a...? El oír viene por... O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nos fortalecemos entre nosotros como cuerpo. Si estás desanimado, ¿es el camino correcto dejar de venir? No, por supuesto. Entonces, es algo que tiene que ver en nuestra búsqueda del río de Dios, del río del Espíritu Santo, nuestra responsabilidad con el cuerpo. ¿Por qué? Porque tu propósito tiene que ver con la iglesia. Guste o no guste. A veces yo no entiendo por qué la misma iglesia de Jesucristo es la crítica número 1 de la iglesia, cuando realmente lo que estamos criticando es el propósito de Dios. Así como el Señor trabaja en tu vida y en la mía para podernos hacer a su imagen, trabaja en su iglesia y la está preparando para venirla a buscar. Y nosotros somos parte de eso. Y algo que si nosotros lo entendiéramos, por eso el enemigo afecta tanto la parte corporativa, es la efectividad. Cuando cada miembro ocupa su lugar, todos estamos dirigidos por el Espíritu Santo y todos estamos en contacto con este río, la iglesia se hace algo imparable. Cuando esto no sucede de esa manera, todo lo que tiene que ver con actividad se hace a media porque no se alcanza, se hace con el mejor esfuerzo, pero no se llega. ¿Por qué? Porque son pocas las personas que trabajan, que se comprometen. Entonces nosotros mismos, que por otro lado adoramos a Dios, atentamos contra la eficacia de la obra de Dios. Mire lo que dice la palabra. Hechos 4, 31 al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Y luego más adelante dice que el Señor añadía lo que habían de ser salvos. Fíjate cómo es, se derrama el Espíritu Santo, se unen como cuerpo de Cristo, se cuidan los unos a los otros, y el Señor, ¿qué trae sobre ese recipiente? Crecimiento, por supuesto. La situación no era buena, era una situación de persecución, pero la iglesia estaba unida. Todos queremos la iglesia primitiva, todos queremos el espíritu de la iglesia primitiva, pero mirá las cosas que tenía la iglesia primitiva. Tenía unión, tenía compromiso. Se protegían y se cuidaban el uno al otro. Vos estás bajoneado. ¿Dónde te van a dar un buen consejo? ¿Afuera? No, en el cuerpo. Venís bajoneado al cuerpo. Che, ¿qué te pasa? Tal. Ah, mirá, bueno, a mí también me pasó. La palabra de Dios dice esto. Vamos a orar ahora. Mirá todos los recursos que tenés en el cuerpo. Pero al revés, cuando estoy bajoneado me corro del cuerpo. Entonces, lógicamente, me estoy corriendo también del río. Yo quiero una iglesia, me dijiste vos en el principio, no lo dije yo. Me dijiste vos que querés una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿o no? Bueno, son todos estos los problemas que tenemos que correr para poder ser juntos una iglesia llena del Espíritu Santo, para poder participar del río del Señor. El río corre, no va a dejar de correr nunca. Ahora yo, o me meto en el río, o me corro del río. O participo del río, o me convierto en cisterna que no puede amontonar agua. Para eso tengo que comprender mi parte personal, mi parte corporativa, y el tercer problema, que este ya es importante, porque este no es importante, es muy importante, porque este tercer problema es el que me tiene que hacer interpretar la necesidad de Dios. ¿Tiene Dios necesidad? Hay una necesidad. Mateo 9, 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Cuál es la necesidad del Señor?
hacer algo respecto a esas multitudes que están desamparadas y dispersas. Esto no es necesidad, esto no es una actividad de la iglesia, por favor, entendámoslo. Esta es una necesidad que está en el corazón de Dios. La gente que se pierde no es una actividad que hace la iglesia para cubrir todas las sillas y luego pasarse a otro local y tener algo más grande. Cuando vos te perdías y te encontraste con Él, ¿qué pasó en tu corazón? Encontraste la vida. ¿Cuántas cosas fueron resueltas? Tu pecado fue perdonado. El Espíritu del Señor llenó tu vida. Saliste del engaño, de la mentira, del pecado y te introdujiste en la verdad. ¿Cuántas cosas pasaron adentro? Se arregló tu hogar, tu casa, tu matrimonio, tu trabajo. ¿Cuántas cosas el Señor hizo? ¿Y cuánta gente hay que necesita lo que vos viviste y no lo tiene? ¿Cuánta gente desearía estar hoy sentado acá escuchando palabra de Dios y no llega porque nadie le predicó y porque no sabe cómo hacerlo? Y esa es la necesidad que está en el corazón de Dios. Así como vos ves gente que se pierde y te duele, ¿cuánto más Él? Nuestro mayor problema es no interpretar la necesidad de Dios, porque fuimos llamados a satisfacer la necesidad de Dios. Y esto no es egoísta, porque vos en algún momento fuiste la necesidad de Dios y fuiste satisfecho. Y Dios se satisfizo en verte a vos una nueva criatura y ser ahora hijo de Él. Pero esto no es para que muera en vos. Muchos se están perdiendo y el corazón de Dios se sigue estrujando por esas multitudes que están como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La realidad es la necesidad de las personas. Esa realidad es la necesidad de Dios. Lo que la persona no tiene, lo que la persona le está faltando el perdón de sus pecados, le está faltando la vida eterna, le está faltando el río de Dios, que muchas veces mientras nosotros decimos, nos metemos, alguien está diciendo, ¿dónde está el río? Porque me quiero tirar de cabeza. Esa es la realidad. Ahora el Señor también da una dirección. Él está diciendo, la mies es mucha. Este es el problema, iglesia. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero sí, ¿cómo no van a ser pocos? No dejo que la luz me ilumine. No vengo a la iglesia. Lógico que son pocos los obreros. Y la necesidad del Señor es grande. Pero quiero ser lleno del Señor y quiero meterme en el río. ¿Para qué me voy a meter en el río? Me meto en el río para ser un recipiente de lo divino y para poder saltar para vida eterna sobre la vida de otros. ¿Para qué la mujer samaritana fue llena del Espíritu Santo? Para que luego el pueblo lo sujetaran a Jesús y no lo dejaran ir una noche entera. ¿Entendemos cómo es? Entonces nosotros a veces queremos el río del Espíritu como una sensación placentera sobre nuestra vida, pero no como la vida de Cristo adentro nuestro, que nos renueva la imagen de Él, que nos ensambla en su cuerpo y que nos hace interpretar su necesidad del problema de la salvación del hombre. Entonces Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos, esta es la realidad. Hay mucho para cosechar, pero poca gente para hacerlo. Oren. Y acá los está introduciendo a sus discípulos, al Señor de la mies, al Padre, para que envíe obreros a su mies. En esta dirección los está involucrando a ellos también. Hay mucha necesidad, pero la realidad es nosotros qué vamos a hacer frente a esa necesidad. Vamos a estar salvando a las personas, vamos a estar evangelizando. Yo le di un papelito de uno por uno. Ese papelito no es un programa o una actividad, es simplemente un recordatorio de que tenemos que hacer algo con lo que nos fue dado, que tenemos que hacer algo con el que está al lado nuestro, con nuestro vecino, con nuestro familiar. Tenemos que hacer algo.
No es solamente llenar espacio y después comparar, mira, yo tengo más que vos. No, no es eso. Es simplemente recordar que hay gente que se pierde y que yo tengo que hacer algo al respecto. Y hay un mandamiento que es mucho más puntual. En Isaías 6:8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y su respuesta, por supuesto, respondí, heme aquí, envíame a mí. Ese mandamiento, esa pregunta, sigue siendo la misma hoy. La mies es mucha, iglesia, los obreros son pocos. ¿A quién enviaré? ¿Quién va a hablarle a otros acerca de mí? Esta es la necesidad de lo profundo del corazón de Dios. Entonces tenemos 3 problemas, iglesia, por los cuales no podemos participar de este río muchas veces. Aunque el río corre, no entramos. No nos dejamos tratar por Dios. Nos cuesta entender o comprometernos con esa parte nuestra que es el cuerpo. Y no entendemos la necesidad de Dios, que es la de la salvación de las personas. Y para que este río fluya, estas 3 cosas tienen que crecer de manera pareja. No sirve si crece una sola y las otras 2 están abandonadas. Si crezco solamente en mi vida devocional con el Señor y tengo descuidada la vida del cuerpo y tengo descuidada la salvación de las personas, no alcanza. Si solamente me desarrollo en el cuerpo, pero no tengo vida devocional y no predico a nadie, no ayuda. Y si solamente gano almas, pero no tengo compromiso ni con el cuerpo ni en mi relación personal con él, tampoco. Esto tiene que crecer parejo en mi vida para poder participar de manera continua de este río. No que escuche algo y voy bien con él y después se diluye todo. ¿Por qué? Porque el problema no me permite participar directamente. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo revise tu vida a fondo, que su luz te esté tocando, te esté ayudando a cambiar aquellas cosas que te están limitando? ¿Estás teniendo prejuicios con el cuerpo de Cristo? Con un hasta ahí. En serio que todavía me dejó dando vuelta lo que me dijo este muchacho. Yo le respondí con ese argumento, bueno, lo que pasa es que vos le pagás a la gente. Y él dice, pero ¿acaso, si ustedes creen en lo que creen, no tendrían que comprometerse más que si le pagaran? Me mató con eso. Todavía sigo carburando. La necesidad de Dios. Hay una mies para levantar. Y cada generación pasa con una nueva mies para levantar. Ya la pasada ya está. Ahora hay toda una mies nueva de niños que están creciendo, que están para venir, para nacer. Toda una mies nueva para levantar, para que esos niños no se pierdan, con tiempos peores que los de antes. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Vos necesitás participar de este río, yo necesito participar de este río para entrar en pleno en el propósito de Dios. Para que lo que pasó conmigo pueda pasar con otras vidas también. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.